Dentro del entrenamiento de anillas hay infinidad de ejercicios, infinidad de posiciones. Mi nombre es David Anguian y hoy os traigo un vídeo para que aprendáis el paso a paso para poder hacer el pino de hombros o shoulder stand. Es un ejercicio de empuje, una posición de bloqueo, y es muy llamativa porque es muy similar a una posición de pino, una posición invertida del cuerpo, pero manteniendo una flexión de codos, manteniendo la anilla cerca del hombro. Esto facilita muchísimo el ejercicio. Entonces es una variante que me gusta mucho, sobre todo para complementar nuestros entrenamientos, añadir ese componente de empuje vertical y poco a poco ir transicionándolo hacia el pino. Entonces, cuando hablamos del pino de hombros, lo más importante para mí antes de iniciarnos dentro de todo este entrenamiento es la posición del bloqueo, entender cómo se posiciona nuestro cuerpo y cómo se fija para que cuando traslademos esta postura a una posición invertida, pues sepamos muy bien cómo colocarnos. Entonces, el primer ejercicio que yo recomiendo hacer antes de empezar con nuestros pinos de hombro, que nos va a educar muchísimo al bloqueo corporal, a toda la fijación de la zona del core, es simular la posición del pino de hombros en una plancha abdominal, pero vamos a adelantar nuestros hombros y desde aquí simplemente vamos a meter nuestra pelvis, hacer una posición de bloqueo y mantenernos en una posición fija, apretando el abdomen aquí. Simplemente haríamos series de aguante, series acumulativas por tiempo que eduquen a nuestro cuerpo cómo debe de colocarse, intentando evitar que nuestra espalda se arquee, que nuestro hombro se atrase. Nos colocaremos siempre, podemos colocarnos con los pies en punta o apoyando la base de los dedos, pero siempre manteniendo esa posición de bloqueo, apretando nuestro cuerpo, y esto sería lo primero que deberíamos de entender a la hora de hacer nuestro pino de hombros. Si queremos complementar nuestra plancha, también podemos hacerla de forma invertida. De esta manera fijaríamos ambas partes, ya que en el pino de hombros se trata de estabilizar, no vamos a hacer una fuerza por encima de la otra, simplemente tenemos que aprender a estabilizar nuestro core, y para esto este ejercicio también va muy bien, la plancha invertida, en la que fijaremos bien nuestro glúteo, apretaremos bien nuestro abdomen y también podemos complementar a nuestro entrenamiento. Una vez tenemos clara la posición de bloqueo, lo segundo sería entender cómo deben de actuar nuestros hombros. Y es que es muy normal cuando hacemos el pino de hombros tender al apoyo, es decir, apoyar nuestros hombros sobre el objeto en el que estamos haciendo el equilibrio. Entonces, por ejemplo, si yo apoyo los hombros sobre las paralelas, aquí pierdo por completo la activación de mis hombros, por lo tanto, la posición de mi brazo se va a mantener siempre activa, siempre aplicando fuerza, y de esta forma va a ser fácil transferir las fuerzas, fácil tener control sobre el ejercicio y no hundirnos en la posición. Entonces, vamos a mantener siempre una pequeña distancia de nuestro hombro al apoyo, y nuestros codos se van a alinear con nuestras muñecas manteniéndose cerca del cuerpo. Vamos a evitar abrir los codos hacia afuera, porque de esta manera no vamos a poder equilibrarnos, no vamos a tener nada de base. Entonces los codos siempre se van a mantener cerca del cuerpo, posicionados un poquito por delante, manteniendo esa activación de nuestros hombros, ese empuje, sin llegar a extender los brazos, simplemente manteniendo ahí una posición de bloqueo. Y esto es algo súper importante que quiero destacar, y es antes de realizar el pino de hombros en las anillas, que al final las anillas es un aparato que se mueve, que tiene un grado alto de inestabilidad, vamos a trabajarlo en las paralelas. Entonces, en las paralelas es donde vamos a hacer todas nuestras progresiones al principio para entender cómo funciona el movimiento. Y antes de adentrarnos en las progresiones, quiero explicar también un poco la inclinación del cuerpo, ya que hemos hablado que nuestros brazos se van a mantener un poquito por delante. Para poder equilibrarnos, si nuestros brazos se mantienen por delante, nuestro cuerpo no puede estar recto, ya que si nos colocamos con la cadera y los pies justo encima de nuestros hombros, nos vamos a caer hacia el frente porque todo nuestro peso se va a desplazar. Voy a hacer un ejemplo para que lo podáis ver. El pino de hombros siempre se mantiene en una ligera diagonal para poder equilibrarnos y tener esa compensación de cargas, ya que si yo adelanto el peso, como podéis ver,
me voy a caer hacia el frente. Entonces es súper importante que la posición de nuestro cuerpo sea ligeramente en diagonal sin llegar a pasar tanto nuestros pies, y todo esto se enlaza con el bloqueo que hemos estado trabajando anteriormente, y es que nuestro abdomen va a traccionar de nuestras piernas y de nuestro cuerpo para evitar que se pasen. Entonces quiero que veáis bien cómo trabaja el abdomen para contrarrestar esa posición extendida, ya que todo lo que genere un arqueo de nuestra espalda va a involucrar una elongación de nuestro abdomen. Entonces, si yo me extiendo muchísimo, mi abdomen ahí va a estar relajado. Entonces, para fijar la posición, como veis, mi abdomen tiene que contraer y bloquear. Es súper importante. Entonces, una vez tenemos clara la posición de bloqueo, cómo mantener nuestros hombros activos, esa inclinación del cuerpo, vamos a pasar a las progresiones en las paralelas. Antes de hacer cualquier tipo de progresión, antes de hacer cualquier tipo de subida, tenemos que saber a la posición hacia la que nos dirigimos. Entonces, una progresión que a mí me gusta mucho es hacerlo tanto de cara como de espaldas a la pared. Podemos empezar de cara para quitarnos un poquito ese miedo, ese componente del lanzamiento, de la inestabilidad, y simplemente mantendríamos las paralelas en una posición cercana a la pared, adelantaríamos nuestros hombros, subiríamos ambas piernas y mantendríamos esa posición de bloqueo invertida, activando nuestros hombros, contrayendo nuestro abdomen y fijando bien la posición de nuestro cuerpo. Una vez vayamos cogiendo confianza, vayamos teniendo clara cómo es la posición, podemos trabajarlo de espaldas para tener un componente más alto de equilibrio y de estabilidad. Y ya aquí, además, integraríamos el movimiento del salto. Siempre vamos a intentar trabajar las subidas por fuerza, así vamos a ir ganando, pero para la posición podemos hacerlas desde el salto. Entonces me acercaría a la pared, desde aquí descendería mis hombros hacia el suelo, haría un pequeño lanzamiento, apoyaría una de mis piernas y con la otra marcaría la posición del cuerpo, la posición a la que quiero dirigirme. Desde aquí puedo intentar separar la otra pierna y buscar ese equilibrio. Si me desestabilizo, puedo volver a apoyar. Entonces ahí trabajaría la posición del pino de hombros, un poquito toda la parte del equilibrio, la parte de la postura, esa corrección del abdomen. Y una vez ya tenemos más o menos clara la posición, podemos iniciar con nuestras subidas. Para las primeras subidas yo recomiendo hacerlo desde la bolita, que al final es una posición bastante sencilla. Nos vamos a agrupar, vamos a cerrar bastante nuestro cuerpo y va a ser mucho más fácil el giro, porque además de fuerza, el pino de hombros sí que involucra cierto nivel de equilibrio, ya que al trasladar nuestro peso pues evitamos hacer tanta fuerza. Entonces, si trasladamos bien nuestro peso, no vamos a necesitar hacer tanta fuerza. Desde aquí simplemente nos haríamos una pequeña bolita y, como veis, la cadera ya sube simplemente echando el peso hacia adelante. Desde aquí mantendría esa posición de bolita, me estabilizaría y ya podría ir extendiendo mis piernas hacia arriba. Es súper importante que lo hagáis muy despacio, que no intentéis entrar rápido en la posición, porque es muy normal volcarnos hacia adelante, rodar hacia el frente, ya que tenemos que entender bien cómo desenrollarnos, porque si mantenemos mucho la posición cerrada, nos vamos a ir hacia adelante porque nuestra cadera va a sobrepasar en exceso el apoyo de nuestras manos. Entonces es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Una vez tenemos clara la posición de la bolita, podemos empezar a trabajar nuestras subidas desde la pica. En este caso hay dos variantes. Una es la pica abierta, que al final facilita un poquito el movimiento, ya que se acercan más las piernas al cuerpo. Desde aquí buscaría una apertura y cerraría en mi posición de pino de hombros. Y luego, si quiero un poquito más de dificultad, ya empezaría con mis subidas de piernas juntas. Desde la pica volcaría el peso y ahí trabajaría las subidas al pino de hombros. Estas son las subidas versión más sencilla, porque si os fijáis parto desde el suelo, pero
cuando yo vaya a hacer el pino de hombros voy a partir de una posición de apoyo, no voy a tener los pies en el suelo. Entonces, una vez tengo claras las subidas en la pared de espaldas, tengo que empezar a trabajar todas estas subidas de cara a la pared. Entonces, vamos a empezar desde la bolita, y algo súper importante aquí es buscar la pared como guía, justamente por lo que hemos estado hablando antes, para no caernos hacia el frente, para no rodar, para no salirnos de la paralela. Lo primero que vamos a hacer es buscar la pared para tener una posición súper sólida. Yo recomiendo siempre que antes de empezar con nuestras subidas, iniciemos en nuestra posición de pino de hombros y desde aquí hagamos la negativa para que entendamos bien por dónde se va a dirigir nuestro cuerpo. Entonces, en el momento en el que yo ya sé por dónde va a pasar mi cuerpo, voy a trabajar la subida exactamente igual. Puedo marcarlo desde la L o desde la posición agrupada. Me voy a ir metiendo, voy a apoyar los pies en la pared, voy a marcar esa posición y voy a volver otra vez a la L. Entonces, estos serían las subidas en paralelas. Yo recomiendo empezar por aquí, no tengáis prisa, ganad una buena base y en cuanto ya tengáis dominancia de todos estos ejercicios, pasaremos a la subida en anillas. Entonces, para la subida en anillas, lo primero que podemos hacer es familiarizarnos con la postura. Para ello, podemos colocar las anillas cerca del suelo o colocarnos en una altura para poder iniciar nuestra subida con cierta ventaja. Lo mismo que hemos hecho en las paralelas, desde un salto. Y en las anillas, sobre todo al principio, yo recomiendo que abráis las piernas para no caeros hacia adelante y mantener un poquito el control. Conforme ya vayáis ganando experiencia, puedo empezar a cerrar las piernas, pero ahora, al abrir las piernas, si me voy a caer hacia adelante, tengo ese seguro, evito cualquier caída y para la fase de aprendizaje pues está muy bien. Entonces, desde aquí puedo hacer una tirada, puedo chutar y al abrir las piernas, como veis, yo me posiciono sobre las correas y facilito mucho el movimiento. Entonces, yo recomiendo eso, que empecéis con las anillas bajas, que vayáis ganando un poquito de confianza, de posición, y una vez lo tenga claro, iniciaré con mis subidas y con el trabajo del pino de hombros desde la posición de apoyo. Entonces, al igual que hemos hecho todas las subidas en las paralelas, vamos a trabajar exactamente lo mismo en las anillas. Entonces, vamos a hacer nuestra posición de bolita, por ejemplo. Nos vamos a ir elevando, abrimos nuestras piernas y algo que suele suceder mucho cuando empezamos con el pino de hombros en anillas es pasarnos arqueando nuestra espalda y desde aquí no sabemos cómo bajarnos de las anillas porque tenemos todo el peso volcado hacia adelante. Aquí lo más importante es separar la cadera de la anilla. Entonces, una vez separamos la cadera de la anilla, podemos volver a la parte baja, podemos volver a caer al suelo. Entonces, tenemos que centrarnos en que nuestras manos no van a tener la suficiente fuerza, ni nuestros hombros, cuando toda la unidad o todo el peso está volcado hacia el frente. Entonces, una buena manera de volver a tierra es separando la cadera, porque aquí se concentra una gran carga de nuestro peso, de nuestro cuerpo, y entonces, movilizando desde la cadera, es mucho más fácil la separación. Al final, quiero que entendáis que todas las subidas que hemos estado trabajando en paralelas las vamos a trabajar en anillas. Entonces, cuando ya vayamos ganando ese control, ya vayamos ganando esa estabilidad, podamos hacer nuestras subidas con piernas juntas o abiertas y ya tengamos ese equilibrio, ahí es cuando vamos a empezar a separarnos del cable, a ganar un poquito de confianza e ir cerrando las piernas poco a poco, buscando esa estabilidad. Es súper importante que antes de buscar la posición con piernas juntas, la hayamos fijado bien en las paralelas, la hayamos hecho bien en las anillas
Y luego esto es un ejercicio súper divertido que se puede combinar con un montón de ejercicios como el muscle up con el pino de hombros, el volteo, que tengo un vídeo en el canal tanto del muscle up como del volteo, que os los voy a dejar por aquí para que le podáis echar un vistazo. Y todas estas combinaciones lo que van a hacer es que vayamos ganando más repertorio en nuestro entrenamiento, vayamos adquiriendo más control, nutramos más nuestros movimientos gracias al aprendizaje que estamos teniendo. Y al final, como veis, hay un millón de ejercicios que os iré enseñando poco a poco. Cada semana voy a intentar traeros diferentes ejercicios en anillas para que completéis vuestros entrenamientos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de gran ayuda. Me alegra mucho si has llegado hasta aquí. También te pido un fuerte apoyo suscribiéndote al canal, dándole like para que este vídeo pueda llegar a muchísimas más personas. Y si quieres obtener información diaria con diferentes píldoras de información acerca del entrenamiento, te invito a seguirme también en mis redes sociales, que te las voy a dejar por aquí abajo. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.